tardes. Ya es la última charla. Siento deciros que creo que ya todo lo que iba a contaros ya se ha dicho, pero bueno, así afianzamos bien los mensajes para llevar para casa. Lo que me tocó hacer es hacer una comparativa entre artroplastia y artrodesis como tratamiento de la artrosis de tobillo y hacer una revisión sobre esto. Como creo que nos vamos un poco justos de tiempo, esto todo ya se ha comentado, las etiologías que tiene las artrosis de tobillo y la anatomía que es importante tener en cuenta. Y a lo que voy. Estamos hablando del mejor tratamiento para una artrosis simétrica, ¿vale? Y un estadio final, porque si no, tanto si no es un estadio final como si es una artrosis asimétrica, hay muchas técnicas de preservación articular que habría que aplicar antes. Tradicionalmente pues se hacía artrodesis, esto mejoraba mucho el dolor y la funcionalidad, pero alteraba bastante la marcha y se veía que provocaba artrosis en la articulación, en las articulaciones vecinas. Por este motivo empezaron a desarrollarse alternativas como las prótesis, y las cuales al principio pues presentaban muchos problemas, pero a partir de la tercera generación se vio una mejora importante de supervivencia. Entonces abrimos el debate. Ambos tienen objetivo de dejar el tobillo estable, no doloroso y un pie plantígrado, pero con una importante diferencia, que es dejar mover o no. Hoy en día, pues a todos nos encanta decir que aplicamos medicina basada en la evidencia, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues la medicina basada en la evidencia es una decisión de tratamiento basada en la propia experiencia y en el entorno profesional y junto con una adecuada explicación al paciente de lo que le vamos a hacer y proponer y ofrecer, y atendiendo también a sus preferencias al respecto. Y también, por supuesto, una valoración crítica de la literatura. El problema es que muchas veces esa medicina basada en la evidencia la única que encontramos es que no hay evidencia de nada. Entonces, el problema es que, claro, nos gustaría encontrar en la literatura estudios randomizados, controlados y aleatorizados, pero esto desgraciadamente casi nunca los encontramos. Pero bueno, algo hay bastante, por lo cual, pues nada, me puse a buscar entre un grupo de tratamiento que sería la prótesis y otro grupo de tratamiento que es la artrodesis, pero ahí ya empezamos a ver también que uno de los problemas que nos vamos a encontrar es que hay muchas técnicas distintas, prótesis distintos, abordajes distintos, etc. Entonces ya podemos prever que esa literatura que vamos a encontrar va a ser difícil de analizar y de fiarnos de los resultados. Aquí también, pues eso, lo que os comento, que hay mucha diferencia en los tratamientos, herramientas de medición distintas, que muchas de ellas no están probadas como fiables para aplicar como evaluación de resultados, y recogidas de complicaciones muy inespecíficas. Unos se fijan más en las complicaciones que precisan reintervención, otros en complicaciones menores, por lo cual muchas veces ni siquiera especifican qué complicaciones, en cuáles se fijan y en cuáles no. Y después también un punto que esto sí que creo que, bueno, no sé si se habló al principio, creo que no, es con qué lo comparamos la prótesis, con una artrodesis tibiotalar o con una artrodesis tibiotalocalcánea. Esto hay un artículo que publicó el doctor Monteagudo el mes pasado que justamente habla sobre este tema, que él está más a favor de hacer una tibiotalocalcánea y que realmente deberíamos de comparar las prótesis y los resultados de las mismas con esto. Por lo cual me salieron un montón de artículos con muchos resultados controvertidos y bueno, lo que voy a intentar es pues eso, afianzar un poco lo que ya llevamos diciendo toda la tarde e intentar pues sacar algún dato que creo que es por lo menos relevante tenerlo en cuenta.
He cogido los últimos 10 años con las publicaciones más relevantes dentro de este periodo, donde me he fijado sobre todo pues, en los factores de los pacientes que habría que tener en cuenta de cara a nuestra decisión, la calidad de vida y la mejoría de dolor que presentan los pacientes, la actividad deportiva y resultados funcionales, patrón de la marcha, complicaciones, reintervenciones y supervivencia. Bueno, esto como ya se habló, yo creo que me voy a ir un poco rápido por esto, únicamente pues eso, comentar que ya existen estudios que comparan en pacientes más jóvenes con más ancianos. El problema de muchos de estos estudios es que tienen un seguimiento muy corto, como este, por ejemplo, de 3 años. De todas formas, el kit pues yo creo que está en cuando el paciente no presenta estas características. ¿Qué es lo que dicen los estudios? Si realmente entonces es mejor optar por una prótesis cuando tenemos ese paciente ideal, ¿no?, para la prótesis. Pues en el aspecto de mejoría del dolor y de calidad de vida, ambos grupos presentan mejoras y significativas con respecto al estado antes de operarse, tanto con una artrodesis como una prótesis. Aún así, también hay resultados controvertidos que sí que dicen que la prótesis aporta una mejoría mayor, pero vuelvo a lo mismo, que son seguimientos muy cortos lo que hacen. Hay estudios a largo plazo de artrodesis, eso sí, de más de 20 años, que hablan de resultados favorables, y lo ideal sería pues, tener también esos seguimientos en el tratamiento con prótesis. Con respecto a los resultados funcionales, presentan mejoría significativa. La artrodesis obviamente disminuye mucho la movilidad en el plano sagital, hasta un 70%, pero en estudios biomecánicos se ha visto que la movilidad a nivel del medio pie aumenta, por lo cual compensan mucho con esta articulación, cosa que también puede tener que ver con el desarrollo después de artrosis a este nivel. En las prótesis se ve mayor amplitud de movimiento en el plano sagital, frontal y transversal, prácticamente normal, aunque el patrón de la marcha en ninguno de los grupos es igual a un tobillo sano. Con respecto a la actividad deportiva, que ya se habló antes también un poco, en ambos tratamientos se ve que el paciente puede mantener una vida activa y hacer deporte. Eso sí, lo que se comentó antes, que pasan a hacer deporte de bajo impacto, como por ejemplo natación, ciclismo y esquí, que yo pensaba que el esquí era de alto impacto, pero lo incluyen en bajo impacto. Y por ejemplo, cosas como tenis, básquet o el running ya pasan a una vida mejor. Aquí vemos, por ejemplo, un estudio de Xu que analiza la actividad antes y después de la cirugía, y vemos que en ambos grupos después de la cirugía es parecido. Sí que parece que en el grupo de artrodesis ha disminuido, pero no era estadísticamente significante. Y aquí hay otro estudio igual de 2020 que vemos lo mismo, que mantienen la actividad deportiva. Y aquí también podemos ver que, por ejemplo, en el grupo de prótesis, la actividad antes era de un 41% de todos los pacientes, y la actividad en el grupo de la artrodesis era de un 73%, por lo cual se ve, y esto es uno de los problemas que vemos si analizamos los estudios publicados, que hay un sesgo muy importante de indicación y de selección, porque en general, como son estudios retrospectivos, se indican más la artrodesis en pacientes más activos y más jóvenes y laboralmente más activos. Después, el tema de la supervivencia, pues hay registros nacionales y varios metaanálisis que hablan de esto, ya se ha hablado antes también. Creo que es importante destacar que estos registros, en general, los cirujanos principales tienen un conflicto de interés con el tema. Muchos de ellos participan en la elaboración y la mejora de los implantes y bueno, puede haber ahí un conflicto de interés de por medio. Aún así, podemos ver que la supervivencia de las prótesis es bastante variable, ¿no? Del 70 al 91, del 66 al 90, por lo cual aquí pues algo pasa, ¿no?, que se nos escapa. Ya he comentado también la curva de aprendizaje que podrá tener que ver
hay varios artículos que hablan de pues, un mínimo de prótesis al año, que ya parece que se ha comentado que no es muy viable tener este número al año. Y después también que se ve mayor supervivencia y menos complicaciones. Con respecto a la artrodesis, pues hay registros ya más largos y que presentan una supervivencia de hasta el 97% y algunos hasta del 100%. Sí que es verdad que presentan cambios degenerativos en la subastragalina y en la mediotarsiana, aunque no está probado que esto tenga una relevancia clínica. Después, con respecto a las complicaciones y reintervenciones, hay varios estudios que comentan que a los 10 años pues, la reintervención por artrodesis es mucho mayor, un poco mayor en las artrodesis que en las prótesis, y que hay mayor tasa de artrosis en las articulaciones vecinas. Vuelvo a decir lo mismo, ninguno de ellos correlaciona esto con clínica. Muchas veces las artrosis son signos radiológicos que vemos que no presentan síntomas los pacientes. Y lo que sí es que hay a los 5 años una mayor tasa de revisión en el grupo de prótesis, como podemos ver aquí, del 19 al 23%. Otro estudio que evalúa las complicaciones de las prótesis concluye que hay más del doble de complicaciones en el grupo de prótesis, y que estas complicaciones se ven más en pacientes con desaxaciones en valgo, insuficiencia del tibial posterior y deltoideo. Este otro estudio, lo mismo, hace un caso control, compara solo incluyendo prótesis de tercera generación por un abordaje anterior y con una artrodesis con placa o tornillos, con placa y tornillos o tornillos solo. Y presenta estos resultados donde una de las cosas, básicamente es lo que ya llevamos hablando toda la tarde, que es que tienen más complicaciones las prótesis y más revisiones, pero también hay que destacar pues que hay un sesgo que es la edad. El grupo de edad de las prótesis tiene 68 años de media y el grupo de la artrodesis 50, ¿no? Entonces también ahí tenemos que tener en cuenta que son perfiles distintos de pacientes. Aunque creo que también hay que mencionar que lo importante es la edad biológica, no teórica del paciente, porque lo que hablábamos antes es 60 años hoy en día, algunos están mucho mejor que yo, por lo cual. Después, esto se me cortó, pero bueno, sí. Otro estudio más que habla de una tasa del 36% de reintervenciones y la mayoría de ellas por necesidad de relleno de quistes periarticulares en las prótesis. Este último, lo mismo, hay una diferencia de edad significativa entre los dos grupos, y aquí es curioso porque aquí lo puse para daros a ver que hay de todo. Hay más complicaciones en el grupo de las artrodesis, a diferencia que en los otros estudios. Es importante decir que aquí incluyeron pacientes intervenidos por artrodesis artroscópica, y lo que concluyen cuando analizan estos casos por separado es que tienen menor complicación a nivel de partes blandas, porque son más benévolas con las partes blandas, menos tiempo de consolidación y menor estancia hospitalaria. Hay más estudios que avalan esto. Por último, quería comentar este estudio, que es un poco el único que proyecta un poco de luz, porque es un metaanálisis, que es el estudio quizás de mayor nivel que se pueda encontrar de hace 2 años, por lo cual ya incluye sobre todo técnicas modernas en la última década, por lo cual incluyó 11 artículos de pacientes intervenidos entre 2009 y 2018, donde dice que no hay heterogeneidad entre los grupos. Y lo que dije, prótesis de tercera generación y artrodesis, ahí tiene varias técnicas, ¿no? Y saca estos resultados, donde podemos ver que realmente en muchos aspectos los resultados no son diferentes significativamente, únicamente el tema de función y el rango de movilidad, lo cual es un poco lógico, ¿no? Vuelvo a lo mismo, que es una medición, no significa que el paciente esté menos satisfecho, porque de hecho las escalas que valoran la satisfacción salen
sale que no hay diferencias. Y después el tema de complicaciones, reoperación, que ahí sí que volvemos a lo mismo, hay más en el grupo de las prótesis. Destacan la dificultad que os comenté de recoger las complicaciones, porque no hay criterios unificados para recoger estos datos, y que el seguimiento es muy variable, de 12 a 67 meses dentro de los estudios incluidos. Entonces, como conclusión, podemos decir que las prótesis nos ofrecen mayor movilidad, con menos afectación y menos alteración de la marcha, lo cual puede prevenir la artrosis en articulaciones vecinas y mejores resultados funcionales. Pero, por otro lado, a cambio de mayor tasa de complicación y revisión y una supervivencia que depende mucho del cirujano. Por otro lado, la artrodesis da un resultado a largo plazo más predecible, con mayor supervivencia, buena supervivencia, pero a cambio presenta cambios degenerativos en las articulaciones vecinas. Esto mismo nos puede hacer pensar pues que a lo mejor el Monteagudo y también nuestro querido maestro Maceira, que ya en el 2014 en la monografía hace un capítulo hablando de por qué él no cree en las prótesis y por qué él cree en la artrodesis tibio-talocalcánea. Y bueno, tiene su lógica, ¿no? Porque ellos dicen que la posición ideal para trabajar y para funcionar de la subastragalina es en 5 grados de valgo, y teniendo una artrodesis, por lo cual una artrodesis de la tibiotalar, dejando esta fija y la subastragalina libre, dentro de un plazo, según Maceira, de máximo aproximadamente 5 años, la subastragalina se autofijaría en varo, cosa que es todo lo contrario de lo que necesitamos para que mejore la movilidad y saquemos ventaja de la movilidad que podemos obtener de la mediotarsiana. Esto es por la mayor fuerza que hacen los inversores en contra de los eversores y la acción del tríceps. Por lo cual, en el momento que se bloquea en varo, bloquea la mediotarsiana y ahí pues tenemos más alteraciones en la marcha. A la vez también, en caso de incluirlo, también nos evitamos la segunda intervención de tener que realizar una artrodesis subastragalina en un segundo tiempo, teniendo en cuenta que es la mayor complicación o la razón de la mayor parte de las reintervenciones en las artrodesis tibiotalares. De todas formas, no hay estudios que avalen esto. Entonces, como conclusión, no existe evidencia de superioridad de un grupo sobre el otro. Las dos presentan buenos resultados, sobre todo tras mejorías técnicas y de implantes en los últimos años. Tanto el dolor, la calidad de vida, la práctica deportiva y la satisfacción, no hay diferencias entre grupos. Lo que sí que parece que a corto plazo los resultados de la prótesis pueden ser un poco mejor en cuanto a función, pero aún hay que ver si a medio o largo plazo esto continúa siendo así. Importante es la influencia de la curva de aprendizaje, y que los estudios necesitan ser mejores, con mayor seguimiento, intentando ser randomizados, aleatorizados, para que no tengan tanto sesgo de selección. Y que hay campos aún por explorar, como por ejemplo la artroscopia, que parece ser que disminuye mucho la tasa de complicación en las artrodesis, con respecto obviamente a los casos ideales de prótesis, y la artrodesis tibio-talocalcánea, que a lo mejor es lo que tenemos que usar para comparar nuestros resultados contra las prótesis.